Seguramente estemos todos de acuerdo en que los que logren tener ideas, llevarlas a la acción e innovar son los que van a ser exitosos. Hoy quiero compartir con ustedes 5 excusas para no innovar. 5 razones por las cuales creo que no está bueno innovar. A lo largo de los años, en mi vida como primero científico, después consultor de negocios, me volví re bueno en inventar excusas. Estas son las 5 mejores que encontré. Pero lo voy a hacer combinando con mi experiencia en los últimos 5 o 6 años, justamente trabajando en este tipo de iniciativas, en TED, en TEDx Río de la Plata, en las cuales buscamos esparcir ideas que valgan la pena. Y estas iniciativas y este trabajo que hice en los últimos años me dio nueva luz respecto a mis excusas. Entonces vamos a ver las excusas iluminadas por lo que me pasó en los últimos años. Voy a presentar cada una de las excusas de esta manera, porque me decían sí hay que innovar y yo decía sí pero. ¿Sí? Entonces cada excusa va a ser sí pero. Vamos con las 5 excusas. ¿Están de acuerdo? Pues menos mal porque lo iba a hacer igual. La primera, sí pero, yo no voy a inventar la rueda. No sé si alguna vez les pasa de sentir que es demasiado esto la innovación. Yo no voy a inventar la rueda, no voy a descubrir la penicilina. Es demasiado, es muy difícil. Bueno, ¿saben ustedes cuándo se inventó la rueda? ¿Cuándo se inventó la rueda? Es una pregunta, no es retórica. ¿Cuándo se inventó la rueda? La respuesta correcta es hace mucho. ¿Sí? Hace mucho. De hecho, es prehistórica. No hay un documento de alguien que se levantó una mañana y dijo algo redondo estaría bueno. Más o menos 5.000, 6.000, 7.000 años. Un montón de tiempo. ¿Saben ustedes cuándo se inventó la valija? Este es más difícil. Es más reciente, obviamente. Antes había baúles muy grandes que se fueron achicando con el tiempo hasta que uno podría mirar y decir, sí, una valija más o menos en el año 600. ¿Saben ustedes cuándo se inventó la valija con rueditas? La primera patente para una valija con rueditas es de 1970. Eso quiere decir, mis queridos amigos, que la humanidad estuvo cargando valijas, partiéndose el lomo durante 14 siglos. Estaba la valija, estaba la ruedita. 14 siglos. Yo tengo una teoría de por qué tardaron. En realidad, si uno piensa bien, hasta hace unos 40 o 50 años, los que podían viajar tenían suficiente plata como para que otro les cargue la valija. Entonces, el que fabricaba valijas las diseñaba para que se la compre el que viajaba, no el que la tenía que cargar, y el que viajaba no le importaba. De hecho, la patente para esta valija que está acá en la foto es de 1982, un poquito después, y el dueño de la patente es un piloto de Delta Airlines. El señor este tenía que cargar su propia valija. Y cuando surgió la necesidad, enseguida se dio cuenta que estaba bueno poner estas dos cosas juntas. Cosas que durante 14 siglos no estuvieron juntas. Entonces me di cuenta o me puse a pensar que quizás la innovación a futuro no es inventar la rueda, no es descubrir la penicilina. Es mirar las cosas que ya están y pensar cómo las podemos recombinar, ensamblar de maneras originales para resolver un problema. Para mejorarle la vida a alguien, para mejorar el mundo un poquitín. Y si uno piensa en los últimos años, prácticamente todas las innovaciones son de ese tipo. Piensen en sus organizaciones. ¿De qué innovaciones están orgullosos? Van a ver que en su gran mayoría son cosas que ya había y que ustedes reacomodaron de alguna manera. Un ejemplo que me gusta mucho es el de YouTube. El primer intento para hacer algo parecido a lo que hoy llamamos YouTube es del 96. En ese momento el ancho de banda era muy bajito, no existía el player flash, que es la tecnología que se usa en YouTube hoy para mostrar los videos, y la gente que lo quiso hacer fracasó. Fracasó porque tuvo que desarrollar el player desde cero, la gente tardaba 1 hora para subir un video de 2 minutos, otra hora para bajarlo, no era amigable y fracasó. Una vez que aumentó el ancho de banda, una vez que apareció el player de flash, los fundadores de YouTube lo único que hicieron fue juntar esas dos cosas y crearon algo que redefinió cómo consumimos material audiovisual y cómo nos comunicamos. Entonces, eso me bajó un poquito la tensión de tener que inventar la rueda y creer, y me di cuenta que lo que hay que hacer es ver los legos que andan dando vueltas por ahí, esas piezas, y animarnos a recombinarlas de maneras innovadoras. Vamos con el segundo, sí, pero. No sé si a ustedes les pasa, pero yo quiero trabajar con gente como yo. Es decir, me gusta gente que habla mi mismo idioma.
que me entiende, que mira el mundo de mi misma perspectiva. Cuando era yo científico quería gente que le encantaran las ecuaciones. Cuando era consultor de negocios quería gente que hablara de las 5 fuerzas de Porter. Me gustaba ese tipo de conversaciones. Y cuando venía alguien que miraba el mundo de una manera totalmente distinta a la mía, enseguida yo lo devaluaba. Ponía una barrera y decía, esta persona no tiene nada para enseñarme. Bueno, quiero contarles una historia. Es la historia de esta persona. Se llama Tomás Saraceno, es tucumano. Es artista, Tomás. Tomás es un artista muy especial. Desde muy chiquito, en Tucumán, ahora vive en Alemania ya hace muchos años, pero ya desde Tucumán le gustaron mucho las arañas. Le fascinan las arañas y las telas de araña, en particular las telas de araña complejas como esta. Son telas de araña tridimensionales, no las de los dibujitos animados redondos, sino estas que tienen filamentos para todos lados. El sueño de Tomás era hacer una instalación artística que replicara una de estas telas de araña tridimensionales en escala humana, en un lugar grande como esto, de forma tal que los visitantes de esa muestra artística se sintieran como los bichos atrapados en la tela de araña. En esto sueñan los artistas, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, un día, hace unos 7, 8 años, dijo, lo voy a hacer. Y como él es muy obsesivo, para hacerlo quería escanear una tela de araña de verdad, de forma tridimensional, y después expandir eso a escala humana. Dijo, si lo quiero hacer, lo tengo que hacer bien, voy a averiguar quién es el experto mundial en arañas. Se puso a buscar hasta que encontró que hay un científico que él solo había descubierto 250 nuevas especies de araña. El experto, el que más sabía de arañas. Llamemos a este señor el hombre araña. Tomás fue a lo del hombre araña y le dijo, hola hombre araña, toc toc, este es mi sueño, quiero que me ayudes a escanear una tela de araña tridimensional. El hombre araña lo miró y le dijo, no se puede. ¿Cómo no se puede?, dijo Tomás. No, no se puede, te explico, le dijo el hombre araña. Cada filamento es tan pero tan finito, mide micrones, tan pero tan finito, que ni siquiera el escáner tridimensional más sofisticado que tenemos es capaz de escanearlo, de detectarlo. Lo siento, pero vas a tener que esperar muchos años para hacer realidad tu sueño. Tomás se fue cabizbajo, volvió a su taller, a su atelier donde hacía su arte, donde también tenía arañas, él criaba arañas, y un día se puso a jugar con un rayo láser iluminando las telas de araña. Y resulta que bajo ciertas circunstancias, cuando uno ilumina una tela de araña con un rayo láser, cada filamento centellea de una manera bastante particular. Tomás dijo, quizás esto sea la clave para poder escanearlas. Volvió corriendo al hombre araña, toc toc, hombre araña, mirá lo que observé. Y el hombre araña dijo, se pusieron a trabajar juntos y en 2 meses Tomás y el hombre araña desarrollaron la tecnología que hoy se utiliza para estudiar telas de araña tridimensionales. Tomás hizo su muestra en una bienal en Europa hace 6 años. Acá está Tomás con su tela de araña tridimensional. Acá pueden ver un par de personas atrapadas como los bichos en las telas de araña. Y esto fue un éxito total. Tomás se catapultó a la fama del mundo artístico, al punto tal que hace 2 años el Museo Metropolitano de Nueva York, que es un lugar hermoso, queda sobre el Central Park, un edificio de 5 pisos, la terraza del Met, de este museo, tiene la mejor vista que hay de Manhattan. Sobre esa terraza, el Museo Metropolitano de Nueva York, cada año, en el verano del hemisferio norte, encomienda a un artista que haga una gran instalación sobre la terraza. Por primera vez, hace 2 años, se lo encomendó a un latinoamericano, que fue Tomás, gracias al reconocimiento que tuvo esto. Yo tuve la suerte, la fortuna, de casualidad, de estar ese día en Nueva York, el día que se inauguraba la muestra de Tomás. Esta es una foto que saqué estando ahí, esta es la muestra de Tomás sobre la terraza del Metropolitan Museum en Nueva York. Tomás estaba ese día y todo esto que les conté me lo contó Tomás, pero lo más interesante y lo que querías contarles es que también estaba ese día ahí el hombre araña. Se hicieron muy amigos con Tomás y de hecho Tomás lo invitó a que viniera a la inauguración. Y lo que más me partió la cabeza es lo que me dijo el hombre araña. El hombre araña me dijo, nosotros los científicos tenemos demasiado claro qué se puede y qué no se puede. E hizo falta que viniera un artista para decirme a mí, el científico, que algo que yo creía que era imposible, se podía hacer. Y eso para mí, viniendo de la ciencia, fue un baldazo de humildad y de cómo la gente distinta a nosotros es la más probable de enseñarnos cosas, de darnos las rueditas para nuestras valijas, que desde ese día lo hice casi un culto, de cuando viene alguien muy distinto a mí, escuchar con el doble de atención. Me cuesta todavía, porque no es natural. Pero de ellos son los que vamos a aprender, los que yo voy a aprender, de cómo encontrar cosas nuevas que me permitan innovar. Entonces, de esto
el sí pero, no me gusta trabajar solo quiero trabajar con gente como yo, no sirve, no está bueno y hay que hacer un esfuerzo si uno quiere encontrar la innovación, quiere encontrar la ruedita para su valija. Vamos con el siguiente sí pero antes quiero pedirle a este amigo, que no es Weinreich, se llama Derek Sivers, le voy a pedir un favor. Yo lo admiro mucho a Derek, de hecho es uno de mis ídolos, y tiene una gran habilidad. Él puede contar una idea en 2 minutos. Y lo ha hecho, tiene varias charlas TED donde cuenta ideas en 2 minutos, y justamente tiene una en la cual habla de la diversidad, de cómo ir a buscar esa diversidad. Y quiero mostrárselas ahora. Dura 2 minutos, está en inglés con subtítulos en castellano, y dice así. So imagine you're standing on a street anywhere in America, and a Japanese man comes up to you and says, excuse me, what is the name of this block? And you say, I'm sorry, well, this is Oak Street, that's Elm Street. This is 26th, that's 27th. He says, okay, but what is the name of that block? You say, well, blocks don't have names. Streets have names. Blocks are just the unnamed spaces in between streets. He leaves a little confused and disappointed. So now imagine you're standing on a street anywhere in Japan. You turn to a person next to you and say, excuse me, what is the name of this street? And they say, oh, well, that's block 17 and this is block 16. And you say, okay, but what is the name of this street? And they say, well, streets don't have names. Blocks have names. Just look at Google Maps here. There's block 14, 15, 16, 17, 18, 19. All of these blocks have names, and the streets are just the unnamed spaces in between the blocks. And you say, okay, then how do you know your home address? I said, well, easy. This is District 8. There's block 17, house number 1. You say, okay, but walking around the neighborhood, I noticed that the house numbers don't go in order. He said, of course they do. They go in the order in which they were built. The first house ever built on a block is house number 1. The second house ever built is house number 2. Third is house number 3. It's easy. It's obvious. So I love that sometimes we need to go to the opposite side of the world to realize assumptions we didn't even know we had and realize that the opposite of them may also be true. So for example, there are doctors in China who believe that it's their job to keep you healthy. So any month you are healthy, you pay them. And when you're sick, you don't have to pay them because they failed at their job. They get rich when you're healthy, not sick. In most music, we think of the 1 as the downbeat, the beginning of the musical phrase. 1, 2, 3, 4. But in West African music, the 1 is thought of as the end of the phrase, like the period at the end of a sentence. So you can hear it not just in the phrasing, but the way they count off their music. 2, 3, 4, 1. And this map is also accurate. There's a saying that whatever true thing you can say about India, the opposite is also true. So let's never forget, whether at TED or anywhere else, that whatever brilliant ideas you have or hear, that the opposite may also be true. Domo arigatou gozaimashita. A mí me tocó viajar mucho, a veces por negocio, a veces por placer, y este video, que ya lo vi 100 veces, pero me sigue emocionando, me hizo resignificar qué es un viaje. Un viaje, yo creo, ahora, es la oportunidad de ir a vernos reflejados en otro lado y ver qué cosas que nosotros dábamos por sentado que tenían que ser de alguna manera, quizás no necesariamente tengan que ser así. Y mucho de lo que les voy a contar ahora va en esa línea. El siguiente sí, pero es sí, pero yo no puedo tomar tanto riesgo. No sé si alguna vez les pasa, pero somos en general bastante conservadores. Quiero contarles la historia de un árbol que conocí en un viaje hace poquito. Este árbol se llama secuoya. La secuoya son los árboles más grandes del mundo, son muy grandes. De hecho, el tronco, si parte acá, termina en la fila 4 de ancho. De altura, son más del doble, casi el triple de alto que los pinos más altos, y lucen más o menos así. Este es un tronco de secuoya. Ahí no sé si llegan a ver a los chicos que están al lado de la secuoya. Acá hay una secuoya que tuve que ponerla vertical y usar un gran angular, y no sé si llegan a ver a mi hijo parado abajo. Está al pie de la secuoya. Son árboles increíbles que no crecen en muchos lugares del mundo. Hay en California un pequeño bosque de estas secuoyas. Las descubrieron a mediados del siglo XIX, cuando Lincoln era presidente de Estados Unidos, y enseguida se dieron cuenta que tenían que crear una reserva ahí, porque eran fantásticos. En ese momento todavía no había fotografías, así que le mandaban a Lincoln cuadros.
Y diciendo, mira esto, presidente, por favor declara esto una reserva nacional. Y Lincoln los miraba y decía, no me jodan, esto no puede ser verdad. Eran tan asombrosas las cosas que recibía que Lincoln tuvo que esperar a que llegaran las primeras fotografías para creerlo, cuando obviamente todavía no estaba la suspicacia del Photoshop. Y finalmente creó el parque, lo que era una reserva, que hoy es el Parque Nacional. Alrededor de 1900 se empezaron a dar cuenta que cada tanto había incendios en los bosques de secuoyas. Y esto empezó a preocupar muchísimo a la gente porque es un gran tesoro. Cada uno de estos árboles puede tener hasta 3000 años de edad. Piensen que algunos de estos árboles empezaron a crecer cuando estaban construyendo las pirámides en Egipto. Son las especies vivas o los seres vivos más antiguos que hay en la Tierra. Entonces de repente veían fuego, cosas de este estilo, y decían, tenemos que hacer algo, tenemos que apagar el fuego porque está corriendo riesgo este gran tesoro, esta diversidad biológica, algo muy único. Y empezaron a formarse alrededor de 1900 grupos de bomberos, que cada vez que había un fueguito iban y apagaban, iban y apagaban. Y fueron muy exitosos. Apagaron muchos de estos incendios durante todo el siglo XX y gracias a eso no se quemaron estos bosques. Ahora, hace muy poquitos años, descubrieron algo. En esos últimos 100 años no empezó a crecer ninguna secuoya nueva. Ni una. Y empezaron a investigar y se dieron cuenta que la razón por la cual no creció ninguna secuoya nueva era porque no había habido incendios. El incendio, históricamente incendios naturales que sucedían cada 10, 15 años, tenía el rol de quemar la hojarasca que había en el suelo para que la semilla, que es muy chiquitita, de la secuoya pudiera llegar, pudiera germinar y pudiera seguir la especie. Entonces estos bomberos, que tenían muy buenas intenciones, estaban haciendo correr riesgo el futuro de la especie. Ahora que se dieron cuenta, no solo que están dejando algunos incendios, sino que están provocando algunos incendios para ponerse al día y están empezando a surgir nuevas secuoyas. Acá hay un ejemplo, se ve un poco quemado. La secuoya no se quema, lo que se quema es solo la hojarasca cuando el incendio es bastante frecuente. Si uno no tiene incendios durante 100 años, se acumula tanto material combustible que puede llegar a quemarse y morir todo el árbol. Pero cuando son cada 10, 15 años, la corteza de la secuoya mide 50 centímetros y la aísla del fuego, salvo algunas quemaduras como la de la foto. Entonces yo me pregunto, cuando decimos no podemos tomar riesgo, ¿qué significa eso? ¿Cómo, por ejemplo, educamos a nuestros hijos? Yo quiero contar una historia muy cortita. Mi hermana tiene Agustín. Agustín tiene 3 años. Es así, Agustín es kamikaze. ¿Sí? Agustín, cuando va a la plaza, a las hamacas, ¿sí? Él, en vez de hacer esto, se trepa. Él cree que la hamaca es para caminar por el palo de arriba. A mí me da muchísimo miedo, porque tengo miedo que se pegue un golpe. Y mi hermana no le dice nada. Y a mí me pone furioso. Mi hermana le deja que haga todo. Tiene la teoría de que hay que dejarlo que vaya tomando los riesgos. En el otro extremo tengo un amigo, de hecho tengo varios amigos, que están todo el tiempo diciéndole a los hijos, no hagas esto, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso. Están apagando todos los incendios. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es el nivel de riesgo que queremos tomar? En el caso de las secuoyas, 0 riesgo fue lo más riesgoso. Estamos en un mundo que cambia mucho y lo que estoy seguro, y esto ya lo dicen unos cuantos, que la única estrategia que te garantiza que vas a fracasar es la de no tomar riesgos. Como le podía pasar a las secuoyas. Sí, pero hay muchas restricciones. En esto somos, creo, unos cuantos en el club de echarle la culpa a las restricciones. Yo en mi empresa tengo restricciones legales, culturales, económicas. Tenemos que estar dentro de estos límites, no nos podemos mover. Quiero contarles brevemente la historia de este otro artista, que se llama Phil Hansen. Phil Hansen era un dibujante que desarrolló y perfeccionó la técnica del puntillismo. El puntillismo es una técnica artística muy vieja, en la cual uno pinta haciendo puntitos. Si uno lo mira con una lupa, esto es más o menos lo que luce un cuadro. Si uno se aleja, ve cosas como esta. Phil Hansen era muy exitoso con esto, estaba exponiendo, vendía sus dibujos, hasta que un día se dio cuenta que su mano le temblaba un poquito. Y después un poquito más. Y se dio cuenta que cuando quería dibujar, sus puntitos, como él cuenta, se parecían más a renacuajos. Y enseguida se dio cuenta que todo lo que había invertido, todo lo que había hecho, estaba por irse al tacho. Y de hecho no pudo hacer más esto. Dejó por 3 años de dibujar, se deprimió, pasó los peores 3 años de su vida. Hasta que decidió hacer una segunda consulta a otro neurólogo que le dijo, después de hacer unos cuantos estudios, que efectivamente tenía una enfermedad degenerativa del sistema nervioso.
que no solo no tenía cura, sino que se iba a poner peor con el tiempo. En el momento que Phil Hansen se estaba yendo del consultorio del neurólogo, el neurólogo le dijo, ¿por qué no abrazás tu tembleque? Esa es mi traducción de la versión en inglés, Why don't you embrace your shake? ¿Por qué no abrazás tu tembleque? No entendió muy bien Phil Hansen de qué se trataba, pero cuando llegó a su estudio, agarró un lápiz que tenía e intentó dibujar. Y cuando uno le tiembla la mano y intenta dibujar, lo que resulta es muy parecido al mamarracho que yo hacía cuando estaba en jardín de infantes, y creo que no estoy solo en eso. Pero si uno es Phil Hansen y practica, puede empezar a crear cosas nuevas de esta manera. Le fue muy bien con eso a Phil Hansen, empezó de nuevo a exponer, a vender sus cuadros, empezó a ganar plata, hasta que un día tenía una hoja muy grande, iba a dibujar y no se le ocurrió qué hacer. Tuvo una sequedad creativa. Y entonces se acordó del tembleque y se acordó del neurólogo. Y dijo, si en ese momento mi restricción fue la fuente de mi creatividad, busco otras restricciones y quizás eso me da más creatividad. Se puso a buscar y lamentablemente no tenía ninguna otra restricción más allá del tembleque. Y ahí tuvo una idea brillante. Dijo, si no tengo restricciones, ¿por qué no me las invento? Y empezó a inventarse restricciones. La primera restricción que se inventó es, dijo, ¿qué pasa si hago arte cuyos insumos cuesten como máximo $1? Fue a Starbucks, pidió que le regalaran vasitos, le regalaron unos 40 vasitos, llegó a su estudio, tenía un lápiz negro que le había costado 80 centavos de dólar, así que estaba dentro del presupuesto, y dijo, ¿qué puedo hacer con todo esto? Y después de un tiempo hizo esto. Phil Hansen descubrió con esta restricción que uno puede hacer arte en el cual el sustrato sea tan o más importante que el dibujo que uno hace o que la obra de arte tradicional. Y siguió poniéndose restricciones. Dijo, ¿qué pasa si me propongo que los únicos insumos para mi arte sean un alfiler y una banana? No me pregunten cómo se le ocurrió esa, pero bueno, dijo eso. Y lo que pasa es que si uno tiene un alfiler y una banana, se hace un pinchacito, se oxida y cambia el color. Entonces uno puede tatuar la banana. Y este Phil Hansen tatuando una banana. Si uno entra ahora a internet, los invito a que lo hagan después, y googlea tatú, que es tatuaje en inglés, tatú y banana, van a ver que hay un montón de gente ahora tatuando bananas. ¿Sí? Él inventó, mejor que Phil Hansen, él inventó esto, él lo inventó, y un montón de gente ahora lo está haciendo. Ahora, ¿qué pasa con esto? Con la banana y con todos estos ejemplos. Nosotros importamos una frase de Estados Unidos que es pensar fuera de la caja, que a mí no me gusta para nada. Yo creo que tenemos que pensar dentro de la caja. Las restricciones son nuestras aliadas, son como cuando uno hace judo y usa la fuerza del oponente para derribarlo. Es luchando contra esas restricciones en el sentido de tratar de hacer algo a pesar de las restricciones en que somos creativos. La libertad total genera parálisis. Está bien de vez en cuando derribar alguna de esas restricciones, pero si le dedicamos toda nuestra energía a despotricar contra las restricciones, es probable que nunca creemos nada nuevo. Voy rápido con el último de los hiperos. Este es mi favorito. ¿Para qué innovar si el futuro ya llegó? Muchos decimos, ya está el iPad, ya está Wikipedia. Bueno, el iPad podría ser más finito, más barato, pero es más de eso. Bueno, déjenme contarles una historia de una oradora de TED que nos contó lo siguiente. Ella hace neurociencias, estudia el funcionamiento del cerebro. Con los aparatos que tenemos ahora podemos ver al cerebro funcionando, qué zonas del cerebro se activan cuando hacemos distintas cosas. Por ejemplo, cuando a la derecha escuchamos voces o música, se activan ciertas zonas del cerebro. A la izquierda, cuando estamos viendo fotos, dibujos, se activan otras zonas del cerebro. Y esta señora tuvo ya hace unos 6-7 años una idea genial, que a mí me encantó. Tomó un voluntario y le dijo, sentate acá. Lo puso a este voluntario dentro de uno de estos aparatos que le permite ver en tiempo real qué hace el cerebro de este voluntario y le dijo, mira esta hoja blanca. Le dio una hoja blanca, el señor agarró la hoja blanca y la investigadora fue corriendo a la pantalla a ver qué pasaba con el cerebro de este señor, qué zonas se activaban. Después le dijo, ahora mira esta hoja negra. Y fue corriendo y vio que las zonas del cerebro que se activaban no eran las mismas que cuando estaba viendo la hoja blanca. Y ahí se le ocurrió una idea. Le dijo, agarrá cualquiera de las dos, no me digas cuál, y yo voy a tratar de adivinar cuál agarraste mirando qué hace tu cerebro, cómo reacciona tu cerebro. Y efectivamente agarró la negra y dijo, la negra adivinó. Y esto lo podemos empezar a complejizar. De hecho, después le dijo, agarrá ahora una mitad y mitad, y ahora una mitad y mitad al revés. Y en cada una de estas el cerebro se activa de otra manera. Ahora tiene 4 combinaciones, todo blanco, todo negro, mitad y mitad, mitad, mitad al revés. Y le dijo, ahora agarrá cualquiera de las 4, y yo no voy a adivinar. Yo voy a saber
que estás viendo, simplemente mirando cómo reacciona tu cerebro. Y efectivamente así fue. Y podemos complejizarlo aún más. Podemos empezar a pixelar la hoja. Y ya ven a dónde voy. A medida que esto vaya avanzando, todavía no podemos avanzar mucho más que esto, pero a medida que esto vaya avanzando, vamos a tener suficiente resolución como para saber qué es lo que una persona está viendo, simplemente viendo su cerebro. Eso es leer el pensamiento, de alguna manera. Pasaron ya varios años y ahora tuve una idea mejor todavía. Hace 2 años hicieron otro experimento, tomaron otro voluntario y le dijeron, mirá estos 200 videos de YouTube. 200 videos que la computadora sabía que tenían. Y viendo lo que el cerebro de este voluntario hacía con cada video, construyeron un gran modelo que permite predecir qué es lo que uno está viendo en un video, dependiendo de cómo su cerebro está reaccionando. Lo calibraron con este señor, lo hicieron y pasó lo siguiente. Después le dijeron al señor, elegí el video que quieras de YouTube. No tiene que ser uno de estos 200, cualquiera. Él eligió uno y en ese video había un cuadro, por ejemplo, que tenía esta forma. La computadora procesó la reacción de su cerebro y dijo, creo que estás viendo esto. Después había otro cuadro que tenía esta forma y la computadora dijo, creo que ves esto, y esto, y esto, y esto. Todavía no podemos saber que es Steve Martin el que está en la foto, pero sabemos que es un hombre de tez blanca que está a la izquierda del cuadro, que el fondo es poco relevante para la persona que lo está viendo. Esto se parece un poco a las fotos de mis bisabuelos, que eran todas así un poquito... Hizo falta algunas generaciones tecnológicas para poder mejorarlo. Y no falta mucho para eso. Cuando terminó esta señora su charla TED, dijo, y ustedes creían que Internet era la gran revolución. Se vienen cosas en la tecnología en los próximos 5 o 10 años, en nuestro horizonte de planificación personal y profesional. Se vienen cosas que no nos podemos ni siquiera imaginar. Cosas que nos van a disparar preguntas sobre nuestra identidad, sobre quiénes somos, sobre la privacidad, sobre cómo nos relacionamos, qué estamos dispuestos a compartir y qué no, que hoy ni siquiera estamos empezando a conversar. Conté esto, bueno, les voy a contar primero mi sueño. Mi sueño, con todo esto es un sueño personal de hace mucho tiempo, es el siguiente. Esto se pone mejor todavía, porque si uno cierra los ojos y se imagina una imagen, las zonas del cerebro que se activan son las mismas que cuando uno está viendo esa imagen. Entonces ahora ya no hace falta darle a alguien algo para que vea, podemos decirle, imagínate algo, y yo voy a poder saber qué es lo que esa persona se está imaginando, simplemente mirando a su cerebro. Y se pone mejor todavía, y ahí llegamos al sueño de mi vida, porque si uno va a dormir y sueña con una imagen, las zonas del cerebro que se activan son muy parecidas a cuando uno está viendo esa imagen de verdad. Entonces el sueño de mi vida es un día irme a dormir, meterme dentro de una de estas máquinas, soñar, grabar mi sueño, despertarme, ver mi sueño y subirlo a YouTube. Dependiendo de que haya soñado, obviamente. Hace poco estaba contando esto en un auditorio más o menos de este tamaño y se para un señor en la última fila y me empieza a gritar, desaforado, estaba como loco, se sacó. Yo me asusté, estaba por llamar a seguridad. ¿Pero qué te crees? Me dice, ¿qué te crees? ¿Qué te crees? Imagínate si esto lo agarra la FIP. Y se para un tipo en la otra punta y le grita al primero, ¡o tu esposa! Entonces, pensando en las excusas que ponemos para innovar, y sé que no estoy solo en el club de las excusas, que somos muchos los que somos buenos inventando excusas, démonos cuenta que muchas veces esas excusas son las que si las hacemos conscientes, las que nos pueden hacer liberar la creatividad, las que nos pueden hacer realmente ser exitosos, tanto en nuestra vida profesional como en la vida personal, los que nos van a permitir cambiar este mundo para mejor, ponerle ruedas a unas cuantas valijas. Yo creo que si cada uno de ustedes hoy acá hace un poquito de esto, es muy probable que el mundo sea mucho mejor. Gracias.